candidatos. Pero ahora vamos a continuar, ¿no? Y hay una denuncia importante de Fernanda Reyes, Edgardo, por eso la tenemos aquí, una denuncia muy fuerte en torno al manejo de la obra pública y de los planes de vivienda. Sobre todo planes de vivienda que han sido muy importantes, pilares, estos planes de vivienda del kirchnerismo en Capital Federal, en el conurbano, pero también en el resto del interior del país, ¿no es así? Exacto, sí, en realidad, mira, cuando todo esto explotó ahora con el tema de Joclender, nosotros no hicimos más que revisar aquellos datos que ya veníamos formando desde hace casi 4 años. Es más, Elisa Carrió fue una de las que primero hizo un informe junto con el Centro de Transparencia en lo que es la coalición cívica, con respecto al manejo de los fondos con el Plan Federal de Viviendas. Y el Plan Federal de Viviendas es un plan al que yo hago mucha referencia porque fue un anuncio con bombos y platillos, que se dio en el 2004 y dijeron que se iban a construir 120.000 viviendas en un año. Cuando uno empieza a ver los valores, se da cuenta que en realidad no se construyeron más de 30.000 viviendas hasta el 2006, o sea que en 2 años se construyeron en la tercera parte de lo que deberían haber ejecutado. ¿Pero por qué? ¿Se acabó la plata? No, la plata se ejecutó en su totalidad. La plata se gastó toda. O sea, se gastó toda la plata, ¿cuántos millones? 3.100 millones aproximadamente. Esa plata se gastó, que era la que estaba destinada a las 120.000 viviendas. ¿Y se hicieron menos viviendas? Y se hicieron, sí, casi 30.000 viviendas aproximadamente. Esos fueron los 3 primeros años de gestión con respecto al Plan Federal de Viviendas. En el medio salió un nuevo anuncio, que era el Plan Federal de Viviendas número 2, donde cuando uno empieza que eran 300.000 viviendas más. Entonces, hombre, estamos hablando ya de 420.000 viviendas que se iban a hacer en el corto plazo. Si uno toma el tiempo del 2003 a esta parte, que ya pasaron 7 años, de esos planes, de esas 420.000 viviendas, se terminaron efectivamente 147.000. Esto es el 35% solamente. Entonces, cuando nosotros analizábamos estos datos, si a eso le sumamos el costo de oportunidad, digo yo, porque en ese momento el costo del metro cuadrado estaba aproximadamente a 1.000 pesos. Ahora, cuando estamos viendo el costo del metro cuadrado de la ejecución de una vivienda, en este momento estamos hablando de casi 3.200 pesos, un 230 y pico % más. A ver, pero para tener algo en claro, había mucha plata para viviendas y solo un porcentaje reducido se construyó. Ahora, ¿qué pasó? ¿Es por culpa de la inflación o por culpa de la corrupción? ¿O por ineficacia? Mira, yo creo que tiene que ver con muchas cuestiones. Obviamente para mí hay acá cuestiones de corrupción que hicieron que esto no se ejecutara en tiempo y forma. Yo creo que también lo que ocurrió acá es que hubo readecuación de precios, porque esto es lo que ellos informan constantemente en las cuentas de inversión, que es lo que presenta el gobierno nacional cuando ejecuta sus presupuestos. Yo creo que también hubo esta cuestión de la mentira sistemática de los anuncios de resolver y se va a resolver el problema de la vivienda en la Argentina de un día para el otro. Y lamentablemente las consecuencias de estos anuncios que no terminan siendo ejecución de vivienda efectivamente es la consecuencia que padecen los sectores más vulnerables de nuestro país. Ahora, que son los que no tienen posibilidad de poder acceder a esas viviendas y que están esperando que las terminen y no se terminen. Fernanda, digamos, si usted hace todos estos cálculos, finalmente, ¿cuál es la conclusión? ¿Que hay un sobrecosto en las viviendas? Mira, yo creo que el tiempo que tardó la ejecución de la vivienda, cuando el anuncio había sido estipulado en 2004, hace que haya un sobrecosto. Si yo lo comparo con cómo han crecido los costos de los índices de construcción en estos últimos años, que no fue más del 190%, acá estamos hablando que hay un 30% más de lo que debería costar la vivienda hoy en la Argentina. Pero no termina solamente ahí el problema. Está la subejecución, está el tema de los sobrecostos y también hay una gran discrecionalidad en la distribución de los recursos. Y cuando hablo de esta discrecionalidad, es cuestión de ver a qué provincias el gobierno nacional no le envía dinero para la construcción de los planes federales de vivienda. Y nos encontramos con la provincia de Chubut, nos encontramos con la provincia de San Luis, con Córdoba, con Santa Fe, o casualidad. Y cuando vemos a quiénes les envía más dinero del que corresponde, nos encontramos, por ejemplo, con la provincia de Santa Cruz o la provincia de San Juan. Y sumado a esto, y el punto más fundamental, es la falta de control. El gobierno nacional, la presidenta de la Nación, no puede salir a decir públicamente que ha construido 800.000 soluciones de habitación. No, 800.000 viviendas, dijo que construyó, cuando esto no es así, por el dato que les di. Y luego decir que tienen que hacerse cargo de los controles y también de lo que está pasando con el caso de corrupción de Joclender. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el caso de Joclender no es algo aislado, es algo generalizado? Para mí esto no es algo aislado, para mí hay un gran nivel de impunidad y creo que es un punto en este camino de corrupción que hay que seguir investigando todos los procesos licitatorios que se dieron a lo largo y ancho del país con respecto al plan federal. Ahora, pero por lo que decís, el caso Joclender es un estilo
de corrupción sí que existió, que tiene que determinar la justicia, pero los planes en el interior del país son distintos, es otro negocio, otro negociado. En el tema de la forma de llevar adelante los planes de vivienda del caso Joclender son distintos porque no están dentro del Plan Federal de Viviendas. Y esto lo hicieron en realidad porque los costos de una vivienda dentro del Plan Federal tienen un tope. Y en el caso Joclender estos valores serán más altos. Entonces tenían que hacerlo por otro lado y por eso lo destinan a la Subsecretaría de Obra Pública. Están por niveles distintos, pero todo depende de lo mismo, del Ministerio de Planificación. Y disculpa, Marcelo, pero ¿qué le decís a la gente que ve la publicidad de Fútbol para Todos o la publicidad oficial en otros medios y te hablan de todos los planes de vivienda que se construyeron? ¿Hay que creer o no en eso? Mirá, lo cierto es que en la Argentina se construyeron, de todos los planes que hay, 314.000 viviendas, solamente. O sea que estamos hablando un 30% de lo que dijo la presidenta que construyó. Y no solamente eso, sino que hay muchísimas denuncias por adjudicación, por mala calidad de las viviendas y por no terminación de esas viviendas. No es cuestión de lo que sale en la publicidad de Fútbol para Todos, sino lo que está padeciendo la ciudadanía hoy de Argentina. Y quiero agregar algo, estamos hablando de un modelo de corrupción dentro de lo que es la obra pública. Un modelo que se replica también en la ciudad de Buenos Aires, porque también hay subejecución, porque tampoco ha habido controles suficientes y porque tenemos que después explota la cuestión de la vivienda en la Argentina y esta cuestión de abandono, porque no ha habido planes a lo largo y ancho del país para poder resolverlo. Gracias, Fernanda. Queríamos aclarar que fue invitado del día lunes Abel Fatala, precisamente porque queríamos tener las dos posiciones, queríamos tener la visión del gobierno. Bueno, Abel Fatala lamentablemente nunca respondió, ¿no? Queremos saber, porque siempre nosotros tratamos de respetar siempre las dos voces. Gracias. No, gracias a ustedes.